el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos, un nuevo viaje hacia el misterio comienza. En esta ocasión, un programa especial desde el Teatro Circo de Murcia, con un montón de misterios para descubrir, ya veréis. Y como siempre, es un placer estar juntos en este tiempo de enigmas y de viajes a lo desconocido. Y al principio, saludar a todos los que habéis venido aquí a este Teatro Circo de Murcia. Un aplauso para todos vosotros, con nuestra gratitud por estar aquí esta noche. Y este programa de hoy es posible gracias a un montón de compañeros que están trabajando. Nuestros técnicos en Madrid, Marc Gasca, Rubén de Felipe y Mónica López. En el control central, Iván Escabias y Javier Cánovas. Tenemos dos técnicos aquí en Murcia, Jesús Jiménez y Ángel Baño, y otro montón de gente que está trabajando. La gratitud para todos ellos. Y además, las gracias a Pablo López García de la producción de Radio Nacional de España y al habitual equipo que se encarga de realizar el programa esta noche, como siempre. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Antonio Baena, que anda por ahí ayudándonos en las redes sociales, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos un placer estar aquí juntos compartiendo estas 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar, queremos rendir desde aquí un homenaje a esa persona que llevó el mundo del misterio a la televisión española y fue uno de los primeros en meternos en todo este asunto, compañero José María Íñigo. Allí donde esté, nuestra gratitud, un aplauso para él y nuestro reconocimiento por todo ese trabajo que siempre has hecho. Abrimos redes sociales. Si queréis un email, espacioenblanco@rtve, y las redes sociales Blanco Radio en Facebook y en Twitter, con los saludos para todos y la recomendación de que no os perdáis este programa. Y antes de dar paso a todos los temas que nos esperan, saludar al promotor, al responsable de este congreso, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches, don Miguel. Otra vez más la has liado, ¿eh? Bueno, como te digo todos los años, otra vez más la hemos liado. Y tú este año tienes muchísima culpa, porque mira que Yo no te tengo has culpa de preocupado. nada. Yo no tengo culpa de nada, digo. Yo esta noche voy a aprovechar y voy a mostrar mi gratitud hacia ti y a tu programa, porque la gente de aquí no lo sabe, pero Miguel durante todo el año está muy pendiente de cómo va el congreso, me llama, me saca en el programa, es decir, infinita gratitud siempre contigo, porque como me has demostrado desde que nos conocemos, es una persona con mucho corazón. Muchas gracias, tú también lo eres. Déjame que salude también a Jesús Pacheco Méndez. Buenas noches, don Jesús. Muy buenas noches, Miguel. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos. Estuviste el año pasado y te decía que Murcia estaba bonita. Este año la habéis liado, hay música por todos los lados. No la veo, bueno, quizá por lo de la huelga esa que tenéis, que no nos vamos a meter en ello, pero qué bonito, ¿no? Preciosa, y con todo, a pesar de ese inconveniente que hemos tenido hoy, mañana la podrás disfrutar con todo su esplendor. Sí. O sea que vas a encontrar todo abierto y todo fantástico. ¿Has estado, me han dicho, todo el tiempo viendo las ponencias? Pues sí, llevo todo el día prácticamente aquí, yendo y viniendo, pero en la parte importante he estado aquí porque es que engancha. Y también unirme a lo que has comentado al inicio, a ese homenaje a José María Íñigo, que tal y como he podido ver hoy, está ya más allá.
Y Sí, eso señor. reconforta Sí, también. señor, sí, señor. Eres oyente del programa, ¿no? ¿Te gustan estos temas? Sí, ya te dije que y me dijiste tú, hasta esa voz de niña que termina el programa, y me dijiste, es mi hija, ¿no? Mi hijo. O tu hijo. Sí, muchos- Igual me pasó el año pasado, digo, esa voz de niño, dijiste, mi Es hijo. rubio, tiene el pelo largo, mucha gente Mi le hijo. confunde, pero es mi hijo. Pues, ¿Te ha pasado alguna vez alguna cosa rara en esta Murcia misteriosa que tenéis, llena de cosas extrañas? a mí no, personalmente no me ha ocurrido San Javier hay muchas luces nada y se raro. ven- Sí, pero lo más raro que me ha podido ocurrir es la emoción que he sentido en determinados momentos al vivir determinadas cosas. He podido participar en tradiciones que son milenarias y me ha impactado el ver cómo continúan. Pero eso yo creo que es un ámbito diferente a lo extraño, simplemente es a la sensibilidad. Lo hacía el año pasado, lo hago darte las gracias porque te des cuenta que eso también es cultura y apoyes este tipo de iniciativas. Y os pido un aplauso para él, supongo que estarás liado. ¿Te quieres quedar un rato? Me voy a quedar un rato. Me tengo que ir luego porque tengo que seguir con cosas, pero me voy a quedar en el inicio y darte las gracias a ti por dos cosas. Una, porque creo que has incluso cambiado tu agenda para poder estar hoy aquí en Murcia, lo cual Este señor sabe que tiene nos que estar enorgullece. en Indonesia y por ahí viajando. Por eso nos enorgullece el que tenerte aquí. Y otra también porque creo que eres un magnífico profesional, porque te has estado preocupando día a día, hora a hora, porque así me lo transmitía Antonio, día a día y hora a hora, de manera machacona, si estaba todo, si estaba preparado, si estaba no sé qué, si estaba que Miguel está preocupado, pues eso también te hace grande. Nuestro deber. A ti sí te hace grande. Un aplauso para él y enseguida seguimos. Gracias. Tú también te puedes ir, Antonio, si quieres. ¿Sí? Tenemos muchos temas preparados tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Vamos con ello. Me he quedado casi sin voz porque cuando hemos entrado aquí en el teatro estaba el aire acondicionado absolutamente a tope, pero nos recuperaremos enseguida. Tras esa introducción, vamos con los temas. Esta noche vamos a ofreceros un programa especial realizado desde el Teatro Circo de Murcia, con multitud de temas e invitados. Comenzaremos con un tema fascinante que se vuelve a desarrollar en la Tierra de las Pirámides. Se trata del faraón extraterrestre. Amenofis IV, el 10º faraón de la dinastía 18ª de Egipto. Conocido también como Akenatón. Esta noche, si nos acompañas, descubriremos algunos de sus extraños enigmas. Y ya verás, será apasionante. Continuaremos yendo al interior de la Tierra. Allí, en las entrañas de la madre primigenia, quedaron unos extraños grabados, unas pinturas llenas de símbolos y significados. Esta noche descubriremos también parte de sus secretos. Psicofonías, experiencias, voces extrañas y mucho más nos servirán para conocer algo más de lo que existe detrás del velo que separa esta vida de la otra. Estas son las intenciones de este programa especial al que ya todos estáis invitados. No podíamos escoger otra música para saludarte que esta. Buenas noches, don Josep Guijarro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Encantado de estar en el espacio en blanco, Una vez en más. este teatro circo, con esta multitud que está en penumbra. Estas luces que nos pero han puesto que tan bonitas, ¿verdad? Está tan Déjame cercana. que diga las gracias a Jesús Palazón, el encargado de luces, Isidro Carrasco del sonido, Carlos Novillo lleva la maquinaria,
Juan Franco, maquinista, y Daniel Aroca, maquinista también, de este Teatro Circo de Murcia, que nos ha puesto todo esto así tan bonito. Cambia las luces. Alguno decía que es una luz un poco rara. Está bonito, ¿no? No, es el entorno mágico. Eso es porque no han estado en la casa de la radio junto a ti haciendo el programa, que también lo haces en penumbra con tus velitas. Con velas. Como no nos dejan poner velas de verdad, hemos puesto... Mira, se me ha hecho la luz. Ahora escucho por los dos oídos. Es que era una cosa terrible. Ahora ya mucho mejor. Yo soy Guijarro, periodista, compañero. Llevas un montón de años ya en este... Y déjame que me sume también a ese homenaje a José María. ¿Tú le conocías, compañero tuyo, Claro, de ese programa de televisión? estábamos juntos en Hora Punta y la verdad es que ha sido un mazazo. Me he enterado esta mañana, por ser mañana del sábado, en la que he llamado inmediato a Javier Cárdenas para saber cómo se encontraba. Estaba igual, en estado de shock. Ha sido una muerte inesperada. Un hombre cercano, escéptico donde los hubiera, pero con la mente, o sea, como decimos nosotros, open mind. Él tuvo un antes y un después tras conocer a Uri Geller. Él era recalcitrante escéptico y aquella experiencia sin trampa ni cartón, él siempre lo contaba, en las pruebas en la que él le daba las cucharas, los tenedores que tenía que doblar, no los llevaba él consigo, no podía haberlos previamente manipulado. Y ante sus ojos, ante la atónita mirada de los cámaras, de la gente que hay en el plató, veía que aquello se doblaba una y otra vez en las pruebas sin explicación. Hay anécdotas muy curiosas que él contó, pero mantuvo estrecho contacto con Uri Geller incluso en la actualidad. De hecho, le felicitaba en sus cumpleaños y seguía muy atentamente su evolución, porque aquello marcó, insisto, un antes y un después. Estuvo en nuestro programa contando aventuras, ahí está ya el más allá, con toda la luz que se merece. Contigo no vamos a hablar de casualidades, no vamos a hablar de esos temas, sino de algo que nos apasiona a los dos, que tiene que ver con Egipto, país que hemos visitado en multitud de ocasiones, que de vez en cuando nos da una oportunidad de conocer y de descubrir. Quiero que hablemos detrás de esa introducción que ofrecen ya nuestros compañeros, de ese faraón llamado extraterrestre. Ya veréis qué tema curioso. Tenemos muchas visitas esta noche. Una de ellas nos llega desde Egipto. Algunos lo han llamado el faraón extraterrestre. Escuchemos algunos datos. El faraón Amenhotep IV subió al poder en Egipto en 1353 a.C., pero 5 años más tarde cambió su nombre por Akenatón, el espíritu viviente de Atón. En la mitología egipcia, Atón es descrito como un disco solar, a veces representado con manos y rayos que salen de él. Y esto hace de Akenatón la personificación viva de ese disco solar. Akenatón reinó durante 17 años y cambió la religión tradicional de la tierra para pasar a adorar solo a Atón. Según el faraón, Atón, el disco solar, era más poderoso que los simples dioses. El hecho de que Akenatón fuera capaz de coger y cambiar todas las creencias de Egipto en solo unos años me hace pensar que hay alguna conexión entre él y esta deidad. Y si creemos en la idea de que Atón era algún tipo de ser extraterrestre, entonces quizás Akenatón realmente era descendiente suyo. ¿Un faraón descendiente de los dioses? Hay muchos enigmas en torno a la figura de este faraón misterioso. Nuestro invitado nos ayuda con más datos. Josep, ¿quién era este personaje, este faraón tan extraño, que de repente cambia toda la historia de Egipto, la revoluciona, y los que vienen detrás ocultan toda su memoria? Bueno, si digo que era el papá de Tutankamón, creo que todo el mundo se va a encuadrar en el marco histórico que le toca vivir a Akenatón. En realidad él se llama Amenhotep o Amenofis III y nace en el seno de una familia de reyes y por lo tanto es el segundo en la descendencia que le tocaría reinar. Pero su aspecto es extraño, muy extraño.
De hecho, es un niño raro. Tan raro que lo querían realmente los abuelos. De hecho, los padres, en todas las representaciones que vas a encontrar en la historia del arte de Egipto, apenas vas a encontrar ninguna en la que se les vea con Akenatón. Están presentes. De hecho, cuando entras al Museo del Cairo, la primera al fondo que encuentras es una estatua gigantesca de la reina Tigi y de su esposo, que tienen 3 críos alrededor. Tuvieron 4, y el cuarto, que es Akenatón, no está ahí. Ha desaparecido misteriosamente. Nadie quería representarlo. Y la razón estriba en su aspecto físico, que es lo que ha hecho que estos norteamericanos que tú ponías en el programa, extractos de Aliens Ancestrales, una serie que yo conozco muy bien en Canal Historia, porque hice la versión española, identificaron inmediatamente pues con un posible contactado, más que un contactado, con un enviado, porque él revolucionó todas las creencias de Egipto. Y su aspecto físico no es otro que el de un hombre atrapado en un rostro medio hombre, medio mujer, no sabes identificar, muy estrecho de pecho, de caderas y barriga caída. Caderas anchas. Sí, caderas anchas, unos labios prominentes, unos ojos alargados, que hacen que su aspecto sea sugestivo y objeto de polémica. Cuando yo le pregunté a... Tú lo conoces o lo conocías porque ya no está entre nosotros, a Buriak Mansur, el jefe de excavaciones de la meseta de Luxor, acerca de la posibilidad de que los extraterrestres hubieran tenido algo que ver. Claro, se enfadaría un poco. Se enfadaría, no solo se enfadó un poco, sino que dijo, las pirámides no las han hecho los extraterrestres, las hicimos los egipcios. Copón. Y toda esa historia de los extraterrestres no es cierta. Esto se debe a la endogamia. ¿Qué es esto de la endogamia? Era usual que los monarcas egipcios, y esto es una corriente que ha pasado también a las monarquías europeas, quisieran conservar la pureza de su linaje, pues manteniendo relaciones sexuales con las primas y los primos. Al final, esa endogamia, esos cruces, daban lugar a enfermedades de origen genético que hacían cambios en esas enfermedades. De hecho, los especialistas han atribuido al síndrome de Marfan o a la lidroscopia, te lo voy a decir, lo tengo por aquí apuntado, lipodistrofia muscular. Son 2 de los síndromes que se han propuesto para explicar el aspecto de las imágenes de Akenatón. Pero es un misterio, y si quieres te voy a contar por qué. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Josep Guijarro esta noche. Claro que quiero que nos cuentes ese misterio. Tenía la cabeza más muy alargada, una figura muy extraña de cuerpo. Claro, y es una duda saber si obedece, como en otros casos en Egipto, a esa, deformación voluntaria a la que sometían a los bebés, colocando tablillas de madera y unas cuerdas atadas para estilizar el cráneo, algo que hacían, por cierto, para asemejarse a sus dioses. ¿Quiénes eran esos dioses de cráneo alargado? O, por el contrario, formaba parte de la enfermedad, entre comillas, que podía sufrir Akenatón. Es obvio que la forma de resolver el enigma es estudiando su momia. Y ahí encontramos uno de los grandes enigmas que tiene el periodo de la Amarna y que tiene Akenatón. No tiene una tumba. ¿Se encontró tiene su momia? Tres tumbas. Tiene 3 tumbas, de las cuales la primera fue descubierta en 1917. Eran gente del Valle de los Reyes, de la zona de la Amarna, autóctonos que sabían que existía algo allí, y es lo que se conoce como la Casa de la Eternidad. El Amarna, que es como se conoce el periodo de 12 años en el que estuvo gobernando este faraón, él hizo construir una ciudad que estaba llamada a ser la capital del disco solar, ¿no? Después de una experiencia que después contaremos que tuvo, que es lo más parecido a un avistamiento ovni en la antigüedad. Y él dispuso que quería ser enterrado en la Casa de la Eternidad, pero allí, desgraciadamente, no había ninguna momia. La siguiente, que recibe el nombre técnico de
WV25, fue descubierta en 1817 por un eminente egiptólogo que fue Giambattista Belzoni, y curiosamente todo parece concordar con la tumba de una mujer. Los vasos cánopes son de una mujer, las representaciones hablan de la reina Tilly, y había en efecto una momia. Pero esa momia no casaba con el de un hombre, casaba con el de una mujer. Por lo tanto, no podía ser el de Akenatón. Y finalmente está la KV55, que ha pasado a la historia como la presuntamente última morada de Akenatón. Pero es muy curioso lo que sucede allí. De hecho, es, por así decirlo, la tumba más extraña de Egipto, porque más que una tumba parece una especie de almacén en donde se contienen todo tipo de elementos. Y por desgracia, hay un sarcófago y hay una momia. El sarcófago tiene de torso hacia arriba absolutamente arrancado. No se pueden ver las facciones del fallecido, de la momia que está en su interior. Y todos los cartuchos con el nombre han sido arrancados. Se ha querido borrar de la historia ese personaje. La primera identificación que se hace es de una mujer y, por lo tanto, se evita que se pueda relacionar con Akenatón, a pesar de que hay alusiones a su madre, alusiones a su hija, alusiones al futuro Tutankamón y alusiones a su vida. Y 100 años más tarde, fíjate tú bien, 100 años más tarde, cuando ya existen las pruebas de ADN, resulta ser que es un hombre. ¿Sí? Y que además está emparentado con Tutankamón. Por lo tanto, si Tutankamón era el hijo de Akenatón, debe de ser su padre. De hecho, se creía que aquella era Nefertiti, pero la tumba de Nefertiti, vuelve a decir, no se ha encontrado, pero al certificarse que se trataba de un hombre, pues tenía que ser el padre de Tutankamón. Pero hay un problema. ¿Cuál? Y es que el síndrome de Marfan lo que ocasiona es infertilidad. Por lo tanto, él no podía ser el padre de Tutankamón. No lo estás poniendo complicado, ¿eh? ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que a pesar de tener pruebas sólidas, ¿no?, de su paso por este planeta, y de que muchos arqueólogos están convencidos de que ese cuerpo es el de Akenatón, hay también otros arqueólogos que creen que quien está enterrado allí es el verdadero padre de Tutankamón, que era un personaje enigmático que no tenía nada que ver con... que apareció allí, que era amante, porque al parecer era homosexual, era amante del propio Akenatón, y que se dispuso que se enterrara allí. Si eso es así, no podemos comprobar la leyenda que dicen estos norteamericanos, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas, de si era extraterrestre o no, por mucho que se empeñen en decirlo. Yo me limito a exponer las pruebas, porque hay un episodio al que hemos hecho referencia, que sucede en una cacería. El joven Amenhotep se va de cacería del león, y en un momento determinado ve un disco brillante que está sobre una montaña. Y el disco le habla, el disco le dice que tiene que existir una misión, que él ha sido elegido para una misión. Después de aquello, dicen los textos, que él quedó traspuesto, y cuando regresó dispuso que todos los sacerdotes de Heliópolis fueran desacreditados, les quitó todas sus posesiones, prohibió el culto a Osiris y hizo un cambio brutal, un monoteísmo, el primer monoteísmo de la historia. Y el culto cambió la capital y sustituyó al dios Atón, que era representado con el halcón Horus, con un disco encima, por el disco alado, el disco que vuela. Esto ha sido interpretado como una, llamémosle, alegoría de lo que interpretaríamos en la actualidad como un objeto volador no identificado. Y eso está escrito. Eso está escrito. Quizás es una de las pocas veces que hay un avistamiento ovni, podemos decir, en Egipto, en un lugar concreto. Hay alguno otro más, pero que por desgracia, y hay que ser honestos en ese sentido, no se puede identificar. El famoso papiro Tuli, al que encontramos referencias, sobre todo en los primeros libros de ufología, y que no está encontrado, describe que el faraón también tiene una visión de unos discos
en el horizonte justo antes de una batalla. Son episodios que, si me lo permites, el anacronismo, me recuerdan poderosamente aquella visión que tiene Constantino en la batalla del Puente Milvio, cuando se le abren los cielos y ve ahí una señal que le dice in hoc signo vinctis, o sea, con este signo vencerás. Y entonces él hace cambiar las águilas imperiales que tienen sus huestes por aquel símbolo que es el crismón, que ha pasado a la historia como el crismón, y se convierte al cristianismo porque gana la batalla. Es exactamente la misma maniobra, y esto hace pensar en que si verdaderamente hay unos dioses que tutelaron en la antigüedad, lo hayan podido seguir haciendo a lo largo del tiempo, y me pregunto hasta qué punto nuestros políticos y gobernantes no tienen una influencia invisible sin que ellos lo sepan. Resumiendo, de pequeñito, un niño extraño, una figura física extraña que podía deberse a algún tipo de enfermedad. De repente llega a ser faraón, claro, ve un ovni, pero fíjate que cambia todo. Hemos comprado el argumento de que estaba enfermo, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si su aspecto físico obedecía simplemente a que, era distinto? Porque de hecho hay toda una serie de caudillos, de faraones, de reyes, a un lado y al otro del Atlántico, porque podríamos hablar de Pacal, podríamos hablar de tantos y tantos. En Estados Unidos, muchas tribus que también practicaban la deformación craneal tenían aspecto prácticamente gigantesco. Entonces hace pensar si todas esas leyendas han llegado a nosotros como leyendas, no podrían tener un pozo de verdad. ¿A quién querían asemejarse? ¿Ese aspecto físico era porque realmente eran de aquí o venían de otra parte? No estoy diciendo que sea extraterrestre, pero desde luego ese individuo debía de tener unas facultades físicas excepcionales, y su forma de pensar seguramente fraguada. Él era de origen semítico, fue criado por su abuela, que era de origen semítico, venía de la antigua Babilonia, le debió contar ese pasado. En la antigua Babilonia, a mi juicio, existen los primeros vestigios de primeros contactos con algo que podríamos denominar antiguos dioses, y él debía de ser consciente de todo aquello, como de las viejas leyendas que hablaban en Egipto, de esa raza, mitad hombres, mitad dioses, a los que llamaban compañeros de Horus, los Sem-Sufor, que habían gobernado Egipto hasta 12.500 años antes que él. Ostras, a mí me da mucho que pensar. Déjame que te haga una pregunta. ¿Es el único faraón que tiene una imagen con ese disco solar que además se para en un determinado sitio, como indicándole que es el sitio donde tiene que construir la nueva ciudad? ¿Es el único? ¿O hay otros faraones que hayan tenido también esa visión de ovnis? Que a mí me conste, es el único que interpreta esa señal como el lugar donde tiene que edificar esa nueva ciudad. Ciudad, por cierto, que la gente no suele visitar porque... ¿Has estado? Sí, hay apenas 2 columnas del templo a lo que era Atón, porque la mayoría de piedras se las llevaron para borrar su nombre. Él sufrió el peor de los castigos, que es para un egipcio, que es ser borrado de la historia. La pervivencia del alma de ese Ka viene muchas veces de ser nombrado. Es como un mantra que hace posible que lo invisible se haga visible en la tierra. Y él es borrado de la historia para que jamás nadie pueda invocarlo, para que de nuevo ese monoteísmo no pueda volver, no pueda regresar a la tierra. Y si eso es así, te hace pensar por qué estamos ahora en varias culturas monoteístas. Seguramente porque ese ensayo no funcionó y quienes controlan esos amigos invisibles se dedicaron a probar de nuevo. ¿Cuál es el final del experimento? Pues no lo sabemos, pero igual, como decía Salvador Freixedo, estamos en una granja humana cuyo designio final todavía desconocemos. ¿Tu opinión? ¿Crees que en Egipto, con todas las veces que has estado y todo lo que has estudiado, hay... evidentemente muchas cosas las hicieron los egipcios, pero hay restos o toques de algo que sobrenatural que no tiene nada que ver con terrestre, algún toque divino, como el ejemplo de ese posible faraón extraterrestre? Hay muchas cosas y tú las conoces muy bien, Miguel, porque tú eres un viajero extraordinario y un personaje curioso, pero por mencionar la más conocida, que es la de las pirámides,
Evidentemente yo soy de los que pienso que la construyeron los egipcios. Lo que pasa es que no la construyeron los egipcios de los faraones, sino que probablemente tengan una antigüedad superior. Es decir, el por qué hicieron esas pirámides, que es la pregunta que jamás podremos resolver, a mi juicio tiene que ver con un hito, con un acontecimiento que quisieron inmortalizar y que probablemente, hay dos teorías al respecto, o tiene que ver con lo que llamamos Atlántida, por lo tanto, unos seres de capacitación extraordinaria que estuvieron en la Tierra mucho antes que la humanidad actual, o vinieron de las estrellas. Esas son las dos teorías que creo pueden encerrar el misterio. Obviamente la mayoría, porque yo soy believer, yo soy creyente y creo en la posibilidad de que nos visitan desde fuera, pero la mayoría se inclinan más por los atlantes porque lo ven como más terrenal, pero existen posiblemente más evidencias de la existencia de seres en otros mundos que no de la Atlántida tal y como la hemos imaginado, porque otra cosa es que una cultura anterior estuviera en la Tierra, de la que no me cabe la menor duda, ¿no? Vamos a poner alguna fotografía de ese faraón extraterrestre, entre comillas, en las redes sociales. Se puede ver en el Museo del Cairo, ¿verdad? Sí, hay una sala que está dedicada al periodo de la Marna, que es como se conoce el periodo en el que gobernó Ajenatón. Él se hizo cambiar el nombre a raíz de esa experiencia y depuso a todos los sacerdotes, y vamos a ver en ese mismo museo dos gigantescas estatuas donde vamos a constatar que las facciones son bien extrañas, y si me lo permites hay un bajo relieve en el que vamos a ver al disco solar con un montón de manecitas que están como intentando tocarle. Es una representación muy extraña, porque los rayos del sol, tú se los puedes dar a dibujar a cualquier crío, nunca le va a poner unas manos. Esa personificación, ese señalamiento al individuo es como, has sido tú el elegido, tú tienes la misión. Y es algo que hace muy particular y peculiar la aventura de Ajenatón y su paso por la historia. No os perdáis verle en alguna foto y si vais a Egipto en ese museo. Josep, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Pido un aplauso para él, nuestro primer invitado en este programa especial del Espacio en Blanco. Gracias a ti, Miguel. Mucho éxito, como siempre. Forma de contacto, ¿dónde se te puede seguir en esos múltiples trabajos que haces? Pues mira, yo creo que lo más fácil, tengo mi canal de YouTube donde me pueden encontrarme a través de los32rumbos.com, que es la página web en la que suelo derivar todas estas cosas, y a través de ahí hay un formulario en el que pueden establecer contacto conmigo. Un placer de nuevo haber estado contigo. Espero que sigamos viajando, compartiendo. Ojalá que sí. Viviendo aventuras. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Nómadas. Guanadero tiene la belleza de sus aguas. Te acompañamos a la joya turística de Cuba, y muy cerca, entre dos ríos y el mar, nos aguarda Matanzas. Nómadas, con Álvaro Soto. La Cuba más cultural y auténtica, a 2 pasos de la mejor playa de la isla. No se puede pedir más. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y llega un nuevo invitado a esta mesa. No podía faltar con nosotros Jesús Callejo, para el cual os pido también un fuerte aplauso. Un habitual de estos temas. Don Jesús. ¿Qué tal, Miguel? Ya estamos de nuevo en nuevas aventuras, ¿eh? Y la que nos quedan. ¿Sí, no? Yo creo que sí, nos va la marcha. Sí, nos va la marcha. Qué bien, ¿no?, el congregarnos en estos receptáculos, en estos escenarios donde el misterio pues cobra todo su protagonismo, ¿no? Y ponemos en valor lo que a todos nos gusta, que es la vida, y la vida siempre está cargada de misterios. Sí, señor, y nos reunimos con personas llegadas no solamente de esta provincia, de esta región Murcia, sino de muchas partes de España, incluso del extranjero, que han venido a este congreso. Escritor, investigador, eres abogado, director de la Escóbula de la Brújula. Cada 15 días escribes un libro nuevo.
Ya quisiera yo, nada. La verdad que es verdad que todos los días escribo. Sí, por costumbre. Sí, pero por una razón básica. Hay cosas que si no las... La informática, los ordenadores modernos ayuda muchísimo esto. Antes había que estar escribiendo a mano y era bastante más complicado. Pero yo siempre tengo archivos prácticamente de todo. Cuando encuentro un dato que me sorprende, imagínate un viaje, un lugar, una reliquia, yo qué sé, algo que te ha impactado, automáticamente lo llevo a ese archivo, ahí queda en bruto, sin redactar, porque algún día lo rescataré, o bien para un artículo, o bien para un libro, pero eso también te sirve para estar activo, vas removiendo un poco esos datos, los vas actualizando. Algunos tengo una lista de sitios para ir, que algunos veré y otros no veré, porque bueno, hace falta más vidas, ¿no?, para intentar adentrarse, ¿no?, en cantidad de viajes que nos quedan por hacer. Pero da igual, yo creo que hay que mantener viva siempre la llama de la curiosidad. El motor básico de todos los que estamos aquí es la curiosidad. Y como a mí prácticamente me interesa todo lo humano y todo lo divino, pues tengo muchos archivos. Ya creo que tengo el ordenador bastante petado. No sé si has visto, estamos viendo algunas fotos Sí. de viajes, ese viaje que hicimos a Egipto juntos, y algunas aventuras que hemos vivido en otros lugares. Jesús Callejo es nuestro invitado y como con él se puede hablar de casi todo, escuchar la introducción que hemos preparado para el tema que queremos tratar con él. Nuestro viaje nos lleva a los albores de nuestra civilización. Justo hasta el momento de los hombres de las cavernas. Europa, hace 30.000 años. Mientras una edad de hielo extrema domina el continente, hay dos especies humanas que se enfrentan en una batalla por la supervivencia. En un rincón, el neandertal, bajo, fornido y con fuerza bruta. En el otro, el cromañón, nuestra especie, más esbelto, más débil, pero más listo. Es una batalla épica del cerebro contra el músculo. Y solo puede haber un ganador. Dos especies humanas, un continente helado. El neandertal y el cromañón luchan por el control de la Tierra. Es el inicio de nuestra historia. Historia que dejó algunos ecos en extrañas pinturas realizadas en cuevas profundas. Son las pinturas rupestres. Viajemos en el tiempo para descubrir algunos enigmas de estas pinturas que hoy están saliendo a la luz. Y están saliendo a la luz, Jesús, con un montón de sorpresas, ¿no? Porque en principio no se sabía, quizás se sepa ahora más claramente quién las hizo. Se ha datado que eran mucho más antiguas y curiosamente en nuestro país, quizás sin darle la importancia que tiene, es donde tenemos los yacimientos más importantes casi del mundo de esas pinturas rupestres que están dando claves de esa cultura que se desarrollaba entonces. Sí, la verdad que cada descubrimiento nuevo que se está produciendo, alguna cueva nueva con nuevas pinturas, y las dataciones que se están haciendo son fundamentales a la hora de entender un poco esa cosmovisión que tenían los hombres primitivos. Siempre se ha hablado de que los hombres de la Edad de Piedra estaban bastante retrasados, que solo se dedicaban a sobrevivir, pero olvidamos que tenían un concepto místico de la existencia y que tenían también una expresividad artística. Y esa expresividad artística queda reflejada en las pinturas rupestres, que hay de distintos tipos. En función de dónde está la pintura rupestre, está indicando algo. Muchos son ritos de iniciación, otros son ritos para cazar, o sea, para cazar a aquellos animales que tú estás representando y a aquellos animales que no quieres que a ti te cacen. Entonces, según en qué zona de la cueva, del abrigo rocoso, pues tiene un simbolismo determinado. Y luego están las pinturas allende de la cueva, ¿no?, en lo más recóndito, lo más peligroso, que no pueden ser vistas por el resto de la gente. ¿No? No, porque el lugar donde están, además, imagínate, con la luminosidad que había en aquella época, donde se tenían que iluminar con unos procedimientos que hoy sabemos para que no quedara hollín, o sea, su inteligencia. ¿Qué utilizaban? Sobre todo era el sebo de los huesos, un poco de el tuétano, y ese tuétano sirve para
dar mucha luminosidad, pero para que no cree el hollín y no estropee la pintura que tú estás representando en ese momento. Entonces, bueno, desde el siglo XIX, que es cuando se empiezan a descubrir ya de una forma más masiva estas pinturas rupestres, empezando por la de Altamira en 1868, hasta hace poco, siempre se pensó de que, bueno, que más o menos tenía una antigüedad de 12.000, 14.000, 15.000 años. Todo eso se ha ido retrasando. Déjame que hagamos un inciso. Cueva de Altamira, que de repente cuando lo descubrieron pensaron que era un invento de la persona que lo había... Totalmente, sí. Que era un mentiroso y que lo había pintado él. Al pobre Marcelino Sautuola le denigraron, le humillaron, porque estaban hechas de una manera tan perfecta esos bisontes que decían que no podían ser de hombres primitivos, porque se pensaba, dice, bueno, si en la Edad Media pintaban como pintaban, imagínate cómo pintaban hace tiempo, y no podían pensar que la propia cavidad, la propia orografía de la cueva sirviera para pintar estos bisontes. Entonces dijeron, nada, esto se lo he inventado, ha estado 2 veces, luego pillaron al pintor, porque el pintor lo que intentaba es hacer una serie de copias, pero no pintó los bisontes, y sin embargo los arqueólogos más afamados de aquel momento, que eran franceses, son los que dijeron tasativamente que no podían ser antiguas. Luego al final sí, le pidieron perdón cuando ya estaba muerto, el pobre hombre. Llegaron tarde. Al final, sí, fue una triste historia un poco de que si a lo mejor esto lo hubiera descubierto algún francés, lo hubieran dado más repercusión, como era un español, era un cántabro, no le dieron más importancia. Luego se pensó, dice, bueno, vale, son de hombres primitivos, pero tendrá unos 12.000 años. Bueno, hoy, a día de hoy, con las distintas técnicas que existen, por ejemplo, la de uranio-torio, que es muy interesante porque lo que hace es analizar el isótopo de uranio que está en las concreciones de la calcita, es decir, de lo que queda impregnado por encima de la pintura. Con lo cual la pintura es mucho más antigua. Y se ha detectado, por ejemplo, que en Altamira o en la Cueva del Castillo estamos hablando de 37.000 años de antigüedad. De los 12.000 nos hemos ido para allá. Pero lo más interesante, que es un estudio que ha salido recientemente en la revista Science, es que se han analizado pinturas de otras cuevas, por ejemplo, la Pasiega, en Puente Viesgo, de otros lugares de Cáceres, por ejemplo, y de Málaga, y las dataciones han dejado estupefactos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una época donde había Homo sapiens en la península ibérica, como podía ser estos 34.000, 35.000 o 37.000 años. Estamos hablando de 68.000 años. Por lo tanto, no podían ser Homo sapiens los que han pintado eso, sino hombres de Neandertal. Eso nos abre una perspectiva total. Y cambia totalmente. De que el hombre de Neandertal, que también era humano, pero tenía también una concepción artística, religiosa, mucho más importante de lo que nos imaginamos, porque esas pinturas no tenían un carácter decorativo o ornamental, tenían un carácter sagrado. Era para ponerte en contacto con los espíritus que moraban en la cueva, y para ellos la cueva era un santuario, era el lugar de culto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y con Jesús Callejo en esta segunda parte del programa. Tenía el micrófono un poco atrás. Eso cambia totalmente todo, ¿no, Jesús? Cambia todo, sí. Cambia todo, pero por 2 razones básicas. Primero, porque ahora ya se empieza a admitir que no todas las pinturas son del Homo sapiens, cosa que hasta ahora se estaba admitiendo. Ahora hay pinturas que son neandertales. Segunda premisa, no todas las pinturas las hicieron hombres. Muchas las hicieron mujeres. Mujeres. Había chamanas, efectivamente. ¿Sí? Se sabe porque muchas de esas pinturas tienen que ver con manos en positivo, en manos en negativo. Y esas manos, se sabe por la forma de la mano, por el dedo índice, por el dedo meñique, si son de un hombre o una mujer. Se hizo una investigación no hace demasiado tiempo por Dean Snow, que era es un profesor de arqueología en la Universidad de Pensilvania, y llega a la conclusión de que de las 36 manos que él analizó en distintas cuevas, 24 eran de mujeres. Es decir, 3/4 casi la partes. mayoría estaban hechas por mujeres. ¿Qué quiere decir? Que si esas manos son de mujeres, ¿por qué no pensar que también otro tipo de pinturas, de representaciones, están hechas por mujeres? Lo cual tiene su lógica, porque estamos hablando de unas épocas donde había todo un matriarcado, donde había un culto a la feminidad, donde se estaban reproduciendo también posteriormente las Venus de Willendorf, es decir, el culto a la fertilidad. Entonces, todo eso está cambiando un poco nuestra perspectiva de cómo era el hombre primitivo. Y si a eso le sumamos que además había niños, que también esas manos quedan plasmadas, y que en función del lugar donde estuviera plasmado, lo que se intentaba era poner en contacto, sobre todo con las manos, porque las manos es como un sistema de signos. Hay algunas que tienen los dedos mutilados. Entonces, ¿Sí? no se sabe, sí. Entonces se sabe si eran que los habían mutilado adrede o que los habían escondido adrede para que no quedaran representadas en la pintura. Y entonces, ¿quién te dice a ti que a lo mejor no hay un lenguaje de signos que no conocemos? De hecho, posiblemente haya todo un lenguaje secreto en muchas de estas pinturas. En la Pasiega, por ejemplo, se ha encontrado una inscripción donde
parece que está indicando una palabra, una frase. Lo que pasa es que nos falta el código para desencriptar aquello. Si esto fuera verdad, nos vuelve a dar otro vuelco total, porque la prehistoria es porque no hay documentos escritos. La historia empieza a partir de esos registros escritos hace 5 o 6 mil años. Si estas pinturas encima, con esta antigüedad, nos están describiendo una forma de entenderse, de comunicarse, de expresar su mundo, tanto material como espiritual, a lo mejor nos abre la conciencia. Y te doy un dato más, Miguel. Estamos hablando de humanos, pueden ser neandertales, pueden ser Homo sapiens. Pero es que hay algunas cuevas, por ejemplo en Australia, en Kimberley, donde los propios aborígenes dicen que ellos no han sido los que han dibujado eso, que han sido sus dioses los que han bajado ahí, han hecho su autorretrato y luego se han largado. Esos dioses tienen un nombre, se llaman Badjinas. Tenemos ahí una biblioteca pictográfica llena de dibujos con un montón de claves que todavía no entendemos. Eso es lo que yo he intentado un poco expresar en la charla, ¿no?, que he dado en este congreso, porque me interesa muchísimo este tema. Yo no soy arqueólogo, pero sí he visto que cuando vas muy atrás en el tiempo, nos faltan evidentemente datos, nos faltan pruebas, pero sí que ellos tenían un concepto de la realidad y de cómo entender, ¿no?, su naturaleza sagrada. Evidentemente eran mucho más intuitivos que nosotros, de una manera increíble. Muchas cosas se han perdido con el tiempo, ¿no? Si algo reflejaron en la madera, eso se ha perdido. Pero lo que está reflejado en la pared pervive. Y lo que pervive es porque han sido cuevas que han sido selladas a cal y canto. Ha habido derrumbamientos, eso hizo con la cueva de Altamira o la del Castillo, y al haber ese derrumbe se queda como una cápsula del tiempo y cuando tú la abres, ¡buah!, está en todo su esplendor esas pinturas. Y ahí es cuando descubres claramente qué tipo de pinturas están hechas para que sean vistas y qué pinturas están hechas para que no sean vistas por el resto de los humanos. Y qué pinturas están hechas por chamanes. Y qué pinturas, además, están reflejando un trance chamánico. Porque esa es la teoría de Jean-Claude. Todo el mundo dice que son trances chamánicos, claro, esas figuras pero extrañas, pero no todas. Son algunas, además el trance chamánico tiene como 3 fases, y Jean-Claude, en su libro, que además le creó muchísima polémica en su momento, él refleja que algunas de esos signos tectiformes, como se llaman, están reflejando las 3 fases del chamanismo, por decir así, del viaje enteogénico, ¿no? La última es las visiones, es por eso reflejan seres híbridos. Es curioso, que luego dice que es el chamán, que bueno, que se puede disfrazar, pero es que hay una premisa básica en arqueología y sobre todo en pinturas rupestres, es que ellos pintaban lo que veían. Entonces, pintan un bisonte a la perfección y luego te pintan a un antropomorfo con una cabeza extraña. Y cuando se ha descubierto hace muy poco lo que se llama el hombre león de Ulm, porque está en el Museo de Ulm en Alemania, que es eso, un antropomorfo con cabeza de león. Esa tiene 40.000 años de antigüedad. Qué curioso que estas pinturas antropomorfas no son hombres tal como los entendemos, son seres híbridos, hay una mezcla ahí. Entonces, si están pintando lo que vemos, solo hay 2 explicaciones posibles. O bien forma parte de ese trance chamánico, la 3ª fase, cuando están con sus alucinaciones, o sencillamente estaban viendo a seres de ese aspecto que lo reflejaron de la mejor manera que podían. Y eso ha quedado por la posteridad gracias a que las cuevas se han convertido no solo en santuarios, sino en cápsulas del tiempo. ¿Algún ejemplo, Jesús, de cuevas en nuestro país visitables donde haya alguna de esas claves donde podamos entender? Aparte es curioso porque cuando entras en ellas, yo recuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de entrar en Altamira, era muy pequeñito y la impresión que te da entrar ahí, ahora desgraciadamente no se puede, salvo que tengas mucha suerte, pero hay algo ahí que te está dando un mensaje profundo, ¿no? Totalmente. La cueva de Altamira, yo tuve la suerte hace años de visitar la auténtica cueva de Altamira, ahora ya sabes que está cerrada, han hecho una copia, y yo estuve en la zona, pues bueno, la zona más profunda que pude llegar o que por lo menos me ayudaron a visitar, porque hay algunas que tienes casi que reptar, ¿no? Y ahí empecé a ver esos signos que a ti y a mí y a Josep nos interesan mucho, que son como parecidas como naves, como ovnis. Dice, pero bueno, ¿qué pinta esto aquí, no? Que es lo que se llama técnicamente signos tectiformes. Luego, eso los hemos encontrado en otros lugares. Fíjate, bueno, cuevas que se puedan ver, hay muchas, ¿no? Pero un dato ahora que me viene a la mente y que creo que es muy importante a la hora de ver cualquier pintura rupestre desde este momento, ¿no? Desde esta entrevista que me estás haciendo. Una nueva perspectiva. Se han detectado por una
doctora en una universidad de Canadá, se ha detectado 32 signos que se repiten prácticamente en todas las cuevas. 32. Ni uno más ni uno menos. Independiente. Puede haber más de uno, puede haber más de otro. Uno de esos signos son las manos, tanto en positivo como en negativo. Otros son estas formas ovaladas parecidas a ovnis, pero son 32, ni uno más ni uno menos. Y 32 combinados en función de una serie de parámetros. Unos están en una determinada zona de la cueva, otros en otro, otros están al lado de animales. Entonces, todo eso está evidenciando que había un código oculto que sabían perfectamente. No sabemos cómo, no sabía qué comunicación había. De hecho, hace 40.000 años había como 4 especies humanas conviviendo juntas y, de hecho, se cruzaron entre ellas. Nosotros tenemos entre un 2 y un 4% de genes neandertales. Estaban los Homo sapiens, los neandertales, el Homo de floresiensis en Indonesia y estaba el denisovano en Siberia. 4 especies humanas que en algún momento se juntaron y que se intercambiaron conocimiento. Bueno, pues ese conocimiento, de lo poco que nos ha llegado, porque estamos hablando solo de un 10% de información que podemos tener, quedó reflejada en las paredes, en las pinturas rupestres. Si somos capaces de empezar a ver las pinturas de otra manera, que son más antiguas de lo que nos han dicho, que muchas están hechas por mujeres y que en ellas hay posiblemente un código, un lenguaje secreto, a lo mejor cuando entremos en la cueva que sea, en la del Castillo, la Pasiega, todas las cuevas que tenemos en Asturias, en Cantabria, son increíbles, a lo mejor nuestra concepción del hombre primitivo cambia y empezamos a darnos cuenta de que era mucho más inteligente, que tenía una conexión mucho más directa con la naturaleza y que posiblemente nos ha dejado un mensaje para la posteridad que todavía a día de hoy somos incapaces de descifrar. Casi a punto de despedirnos, Jesús. Si ya nos vamos al Tassili y a esos lugares, has hablado de Australia, imágenes de seres, dioses venidos del cielo. ¿Crees que de alguna manera hemos sido visitados, como hablábamos antes con Josep, que hay dioses primigenios que han estado aquí, que incluso estuvieron en contacto con ellos? Yo sí lo creo, ya lo he dicho más de una vez. Para mí no se entiende determinados enigmas del pasado, muchos enigmas del pasado, no solo estamos hablando de la cultura egipcia, sino de otras muchas más, incluso de los dogones de Mali, que son más posteriores. No se entendería sin esa presencia, pero por 2 razones. Ya sabes que a mí me gusta utilizar mucho el método deductivo, en fin, mi formación jurídica, en este caso. Yo no intento ser un crédulo, yo intento justificar el por qué yo sostengo una teoría, y es una teoría, al fin y al cabo. Porque hay determinados elementos, primero por las tradiciones, las leyendas, son abismales en determinados lugares donde dicen que les han visitado seres. Entonces, bueno, qué manía por mentir si esto fuera mentira. Luego, porque hay cosas que encajan mucho mejor sabiendo que este tipo de seres estuvieron, hicieron de las suyas y luego se fueron, dejando, por supuesto, pues todo unas tradiciones, unos ritos, unas costumbres, unas pinturas o unos sopar. Acuérdate que los sopar son los objetos fuera de tiempo. Bueno, pues te podría poner muchos ejemplos que ahora no hay tiempo, pero todo esto, para mí, concuerda más, encaja más con la teoría de que hemos sido visitados en el pasado y seguimos siendo visitados en la actualidad por seres no humanos, me quedo ahí, no humanos, que de alguna forma están interactuando para que haya un cambio de conciencia en la raza humana. Seguiremos hablando de ello. Y a toda prisa te despido. Os pido un aplauso para nuestro segundo invitado, Jesús Callejo. Jesús, un placer. Forma de contacto contigo. Pues nada, mi contacto es... Gracias. Es fácil, cada semana, cada viernes en la Escuela de la Brújula, en la plataforma de Podium Podcast, pues ahí estamos con un nuevo capítulo donde intentamos acercar la historia, el misterio, las leyendas y el arte pues a todo el mundo. ¿Y estás en redes sociales? Y en redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Twitter, ahí estoy. Es fácil poner mi nombre y salvo que pongan con la Jesús Calleja, que saldrá otro, si ponen Jesús Callejo, pues ahí estoy activo y además siempre contesto a todos los correos. Un placer, Jesús. Seguiremos viajando, seguiremos viviendo aventuras juntos. Nos queda mucho por descubrir todavía. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Hacemos una pausa para la información, llegan las noticias y enseguida regresamos. Nos queda todavía muchos misterios por descubrir. Las redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros en este Congreso de Más Allá, programa especial desde Murcia. Volvemos enseguida. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tras la información regresamos después de las noticias, la actualidad
este programa especial desde el Teatro Circo de Murcia. Las gracias de nuevo a todos los que habéis venido aquí a compartir con nosotros desde este lugar tan increíble, y también las gracias a todos los que nos seguís en Radio 1, Radio 5, a través de la radio online, más de 100 y pico países en todo el mundo, y a todos los que descargáis el podcast. Un placer sentir que estamos unidos en este espacio en blanco. Redes sociales abiertas, espacioenblanco@rtv.es en nuestro email, y eBlanco Radio en Face, en Twitter, con saludos para todos los que seguís ahí, viendo algunas de las fotografías de lo que está ocurriendo en este teatro especial. Y en esta segunda hora tenemos otros invitados especiales y más temas. Tras esa introducción presentamos, y a los que os dan miedo esas voces del más allá, pues seguir escuchando y ya veréis que bien lo vais a pasar. Escuchad. Nuestro siguiente objetivo es volver al mundo de lo que se ha llamado las voces del más allá. Voces extrañas, palabras misteriosas, mensajes del más allá, sonidos estremecedores. Es posible comunicarse con los muertos. El testimonio de padres que dicen hablar con sus hijos que ya partieron. No lo podía creer. O sea, lo oía y no lo podía creer. ¿Y la voz de ella? Y la voz de la Valentina. La forma de hablar de ella. El tono, todo. Es ella. Sugestión o un descubrimiento sin precedentes. Pues ¿quién eres? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Has sido humano? Pues no lo sé. ¿De dónde provienen estas voces? ¿Qué dice la Iglesia? Un mundo creado por Dios, invisible, espiritual. Espíritus. Están con nosotros. Según algunos expertos, son la prueba de que ellos están con nosotros. Esta noche nos acompaña un investigador que lleva muchos años detrás de estas voces. Dejemos que nos dé los últimos datos. Y para hablar de estas voces tenemos con nosotros a nuestro tercer invitado de la noche, don Pedro Amorós. Un aplauso os pido para él. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? A todos. Pues la verdad es que estoy encantado, como siempre, de estar aquí en tu programa. Presidente del SHAPE, sigue siendo Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Parapsicológicas, sí, señor. Y he visto poca gente, el misterio a la que le den tanta caña como a ti. Porque querellas, gente que te dice que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, eso es bueno. Eso es bueno, que hablen de uno aunque sea mal. Efectivamente. Bueno, gracias a Dios tengo gente que habla bien y gente que habla mal. Los que hablan mal son menos gente. Sí. Sí, pero bueno, cosa que me consuela. Bueno, ¿desde cuándo llevas metido tú en esto de las voces? ¿Y por qué? Creo que te lo pregunté alguna vez, pero ¿qué te llevó a montar toda esa parafernalia que tienes en tu casa de aparatos, los que llevas con Perico también, sí. Cuando vais por ahí con Pedro Fernández? Sí. ¿Qué te llevó a meterte en este asunto? Bueno, la verdad es que yo creo que todo esto empezó cuando mi padre me dijo un día que tenías que estudiar. Sí, bueno, eso me lo decía a menudo, ¿no? Pero que en el silencio de la noche se podían grabar voces extrañas. ¿Te lo dijo tu papá? Sí. Y mi padre tenía y sigue teniendo una biblioteca. Hoy en día ya me parece más pequeñita, pero cuando era pequeñajo, pues no llegaba a los últimos instantes y me parecía extraordinaria. Y un día, buscando y rebuscando, encontré una pequeña revistita antigua en la que un señor que se llamaba Friedrich Jürgenson pues había escrito un artículo. Y yo tendría 11 años o así, ¿no? Y total que le pedí a mi padre hacer una prueba y cogimos un magnetófono Akai de esos antiguos que tenía, y en la última habitación de mi casa nos pusimos a grabar una noche, y de repente a los 20 minutos de grabación
en la escucha del playback, aparece una voz que decía, mamá. Claro, mi padre se quedó más asustado que yo. Yo ese día dormí con la sábana por encima de la cabeza. ¿Una voz de hombre o de mujer? De mujer. No para ahí la cosa. Al día siguiente, mi padre asustado diciendo, bueno, esto no es normal. Volvimos de nuevo. Y volvimos a hacer la misma prueba a las 12 de la noche, a la misma hora, en la misma habitación. Y más o menos 15, 20 minutos, la misma voz. Mamá. Así, tal cual. Al tercer día, cuando seguimos operando, mi padre ya no se creía aquello y dice, bueno, esto no es normal. Pues nos dimos cuenta que era el pájaro de un vecino, que, sí, bueno... Déjame que ponga música, anda, déjame. Yo todo serio aquí pensando que era un loro o que era... Quería darte miedo, pero es que fue así, ¿no? Y así... Esta fue mi primera psicofonía, ¿no? Que fue un error. Y a partir de ahí, pues ya con Bea, que nos está escuchando aquí, que es mi mujer, pues empezamos a los 15 años, cuando nosotros empezamos a salir a los 15 años, fíjate, eso era antes, ahora ya... Bueno, ahora ya no salís. No, sí, salimos, pero ahora salimos a diario. Y empezamos a investigar. Empezamos a hacer un acopio de casas antiguas, porque yo siempre he sido, la gente graba en casas, yo soy uno de los culpables de que la gente grabe en casas antiguas, en casas abandonadas y todo esto, ¿no? Porque yo siempre he pensado que en estas casas antiguas se conserva algo, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y evidentemente cuando nosotros estamos en una casa donde la ha construido, antiguamente las casas de campo se construían por los propietarios, ¿no? Y han dejado algo suyo ahí, ¿no? Claro, pero ya no solo eso, Miguel, sino que no había televisiones. En algunas de estas casas labriegas no había ni libros. ¿Qué hacían por las noches? Cuando el sol caía en las noches de invierno, pasaban cosas y algunas truculentas, algunas cosas verdaderamente increíbles. Y bueno, pues empezamos con una casa donde hubo un asesinato bastante importante y nosotros la denominamos la Casa del Aljibe. Es una casa que hemos grabado mucho, hasta que un día, y esto que voy a contar sí que no voy a exagerar nada. A veces exagero un poquito y me lo dicen, pero no voy a exagerar nada. Recuerdo que aquel día, después de muchas veces que habíamos ido a grabar, recuerdo que apareció una voz que nos decía, vete. Bueno, nosotros siempre nos colocábamos en el coche, tenía un Seat Panda antiguo de estos que se metían por todas partes y tenía un tablero Ouija, pero era una mesita, vamos, no hacía la Ouija, era un tablero Ouija que lo utilizábamos de mesa, ¿no? Y allí tenía todos mis aparatos. Bea tomaba todos los datos de las constantes ambientales y tal. Y aquel día, cuando sale esa voz, vete, seguimos grabando. Y la segunda vez aparece la misma voz. Iros de aquí. Iros de aquí. Iros de aquí. La conservé, era la misma voz, una voz como de un anciano. Y la tercera vez fue poner el play y el rec del grabador, una platina antigua, y el coche empezó a moverse. ¿Sí? Durante 11 segundos, imaginaos un coche atravesado por una barra de hierro. Les ha apagado hasta el ordenador. Sí, ¿verdad? Que teníamos aquí. Ostras, y se le apagan las luces, aquí pasa algo. Pero bueno, el coche parecía como atravesado por una barra de hierro y empezaron los amortiguadores. ¡Pam, pam, pam, pam! Pensamos que era un terremoto, no pensamos en nada paranormal. Pero claro, en esta casa las tejas están un poquito caídas, es una casa antigua, muy extraño. Y muy raro, que captamos en un camino antiguo, en una encrucijada que estaba. Pero bueno, esta tampoco fue muy alejada. He grabado muchas psicofonías. Para mí es muy importante la primera y la última, es decir, mañana nos vamos a grabar, como muchas veces hemos hecho, a investigar en algunos sitios especiales. Qué bien que los hemos disfrutado, Miguel, y los que nos quedan. Ajá, alguno de ellos sí. Es verdad. Y para mí es importante
pues una psicofonía como las obtenidas en Belmez, en la Casa de las Caras, o en la otra casa, que hemos estado allí juntos y demás, ¿no? O sea, hasta la más mínima es importante. Tengo psicofonías duras. Tengo psicofonías, yo recuerdo un día cuando, no la vamos a poner porque no la he preparado, pero recuerdo cuando un día venía de un programa de tele en el que yo me había encontrado mal, ¿no? Y de repente, bueno, pues llegué a casa, conecté los equipos y mediante un sistema que se llama Transradio, que se utiliza la radio como portadora, bueno, pues pregunté, y digo, bueno, ¿por qué no me habláis más claro? ¿Por qué no me decís algo que, dando un mensaje desde vuestro mundo? Y apareció una voz de un niño, Miguel. Una voz alucinante que me dice cantarinamente, hola Pedro, estoy muerto. ¿Por qué estoy muerto? ¿Te dijo eso? Eso me dijo. Te aseguro que cuando me preguntan qué psicofonía me impactó, no sabía qué decir. Porque yo dije, bueno, pues estás aquí y en la nada... O sea, en el silencio dije, bueno, pues no sé si me oyes, pero bueno, pues si estás muerto es porque estás en otro lado, porque tu energía ha trascendido. Fíjate, y tú me conoces, que sabes que soy cientifista total. No sé, no sabía qué decir. Por primera vez no supe qué decir ante una psicofonía. Yeah. Luego vamos a hacer una mesa redonda hablando del más allá y tratando de sacar conclusiones. Pero ¿tú crees que de alguna manera las psicofonías son una respuesta de que existe ese más allá? Adelantando un poco ya premisas. Y adelanto, para la redundancia, que vamos a escuchar algunas psicofonías, las últimas que has conseguido, ¿verdad? Exacto, algunas muy especiales. Hace 20 años, 25 años, me preguntaste la misma pregunta. ¿Sí? Buena memoria tienes. Creo que sí. Y te dije, bueno, no podemos afirmar que no tenemos pruebas y tal. Hoy en día te digo que tengo muchas psicofonías. Quizá a lo mejor con el tiempo pues haya podido de alguna manera cambiar mi posición. Sigo siendo cientifista y me gusta demostrar todo lo que digo, pero es indudable que existe alguna energía. Y como decía, una energía que trasciende esta vida. Como decía nuestro buen y querido amigo Germán de Argumosa, que ya falleció, existe un principio ontológico que nos hace pensar que no existe efecto sin causa. Cuando el efecto lo encontramos en este mundo, pero la causa no está en este mundo, es evidente que tiene que existir un más allá donde esté esa causa. Vamos a escuchar alguna de las psicofonías que nos has traído esta noche. ¿Son cuántas? 5, creo. 4. 4. Hemos preparado 4 interesantes, muy interesantes. Vale. Es cierto que hay que ponerse un poco el oído de oír, valga la redundancia, para captar e entender lo que dicen esas. Yo la primera no la entiendo mucho, pero bueno. ¿Dónde surgió? ¿Qué es lo que dice? Para poder escucharla, que vamos a repetir varias veces. Bueno, la primera que hemos preparado, o sea, hay algunas que son interesantes, unas se oyen mejor, otras se oyen peor. Sabes que hemos puesto extraordinarias y hemos puesto un poquito más difíciles. Esta no es fácil de escuchar, sí. Pero claro, tiene una historia. La historia es que fue obtenida en la cueva de Zugarramurdi, donde el famoso Tribunal de Logroño de 1610, donde ajusticiaron a 51 posibles brujas por parte de la Inquisición, la segunda parte de la Inquisición, y bueno, pues de alguna manera fueron asesinadas 11, si no recuerdo mal, y a las 11, bueno, cambió todo el tema porque la gente se estaba quejando diciendo, bueno, esto es un escarnio. El caso es que no pudieron ser procesadas el resto porque no se encontró el altar. El altar. Donde hacían el supuesto ritual. Donde hacían el ritual. La misa negra, exactamente, con Satanás. Exactamente. Etcétera. Bueno, total que allá nos fuimos, Bea, Naraya y yo. Naraya es mi hija. Bueno, y Naraya era muy pequeñita. Y Bea y Naraya se quedan en la pensión que habíamos cogido. Y yo me tuve que esperar, perdón, a que se cerrase lo que es la cueva, porque está abierta al público. Y cuando me di cuenta, en el coche se me había olvidado mi grabador. Esto es una anécdota. Y el grabador que se me había olvidado era el que yo llevaba. Y entonces, bueno, pues el chaval que estaba en la entrada, que es familiar de los propietarios de la cueva, pues me dejó un pequeño aparato de radio que tenía allí para grabar psicofonías. Y yo cogí, esto no lo hagáis nunca, lo digo al público, no lo hagáis, y a todos nuestros oyentes,
que no lo hagan nunca, ¿no? Pero no tenía cinta, se me había olvidado mi bolsita con mis aparatos de grabar, ¿no? Vaya investigador. Sí, pues estas cosas pasan. Hasta en las mejores familias o las peores. Pero yo tuve que coger una cinta de música del coche que tenía grabada, borrarla y utilizarla para grabar. Concretamente, me di cuenta de una cosa. Estaba en la noche más absoluta. Me apagaron todas las luces. Estaba allí, tenía una pequeña linternita de estas que no iluminan nada. Bueno, carencia de investigación. Vaya. Y bueno, pues como pude, estuve allí, todo en oscuras, y de repente veo que en la cueva del Aquelarre, que es la famosa, donde bueno, pues han ocurrido todas las cosas, veo como un rayo de luz. Digo, pero ¿de dónde sale esto? Claro, imagínate en la noche. Estoy ahí grabando. Estaba grabando psicofonías, ¿no? Y bueno, hay un momento en el que estaba lloviendo, además, llovía siempre, allí llueve siempre, por eso está todo tan bonito, y del techo de la cueva partía un rayo de luz. ¿Que no venía de ningún lugar? De ningún sitio. Digo, ¿qué es esto? O sea, me está pasando algo. Bea y Nara ya se habían quedado en la pensión, estaba yo solo, no tenía forma de mostrarlo. El chico me estaba esperando fuera, perdón, pero en cierto modo, bueno, pues no tenía pruebas, no llevaba ni cámara, mi móvil hacía fotos ancestrales, ¿no? Y bueno, pues hasta que me di cuenta de que efectivamente era la luz de la luna. Y la luz de la luna atravesaba un cuadrado que estaba excavado en la plena roca, en el cénit, y se puede ver hoy en día. ¿Y llovía y se veía la luna? Había zonas de luna, zonas de claro, y aparecía por un lado y por otro hasta que se veía ese rayo. Y el rayo impactaba justo en un punto. En ese punto, bueno, cuando vino el muchacho a recogerme, estuvimos viéndolo. Él se llevaba una buena linterna y efectivamente había una piedra. Lo publicamos en la revista Enigmas hace ya muchísimo tiempo, toda esta investigación, y parece ser que ese lugar era concretamente la piedra del Aquelarre del altar. Y ahí fue donde se obtuvo esta psicofonía que vamos a oír. Y déjame que ponga un poquito de música. Y nos aclaramos un poco la garganta. ¿Qué voz surgió y qué decía esa voz? Bueno, pues evidentemente estamos en la cueva del Aquelarre, y lo verdaderamente curioso de aquí es que aparece una voz que dice Belcebú. Belcebú, tal cual. ¿Y dice algo más? No, o sea, sencillamente Belcebú. Si quieres la podemos escuchar. Vamos a escucharla, está repetida varias veces, es un poco difícil, hay que poner el oído ahí atento, pero vamos a escucharla. Bueno, hay que poner el oído. ¿Lo habéis escuchado vosotros aquí en la sala? Parece ser que sí. Hay que poner un poquito de imaginación. La psicofonía tiene dos cosas. Lo que vamos a oír ahora a continuación no es psicofonía, es un fenómeno paranormal de absorción. Es algo increíble que ahora contaré la historia, pero esto que acabamos de escuchar es una psicofonía. La psicofonía forma parte de una acumulación de sonidos, energías que hay sonoras en un ambiente y que se configuran. De forma que, no existe una laringe que la pronuncia, porque no hay laringe alguna, no existe un aparato fonador, y esto lo que hace es que esa aglomeración de sonidos conforme la voz. Por eso algunas son difíciles. Algunas tienen tono, timbre. El otro día con nuestro querido amigo Miguel Ángel Pertierra, que sabes que es otorrino, doctor otorrino, y que hablábamos de esto y de cómo es posible, y analizamos precisamente el origen de las voces psicofónicas, ¿no? Es decir, cuando tenemos una energía como puede ser la que se hace al arrugar un papel, y que ese sonido se transforma y crea a su vez una voz, esto es el producto de una psicofonía. Y esta que acabamos de oír es de este tipo. Vale, hay una segunda. Dices que esta segunda no es una... Esto no es una psicofonía. Una psicofonía. Esto es un sonido paranormal en toda regla. Estábamos con en la Carolina, con nuestra coordinadora allí, con Mari Carmen Huete. Había solicitado permiso para
para investigar en el ayuntamiento, justamente en la cárcel donde estuvo retenido un político en tiempos de los franceses, de la invasión francesa, que era Rafael Barrios. Y este hombre fue ajusticiado en Madrid, pero antes estuvo en la Carolina, en los calabozos. Hay que verlos, hay que verlos, Miguel. Da miedo. Mucho miedo. O sea, aquello es un zulo. Y bueno, pues estuve con nuestros queridos amigos del grupo EPTA, pues Paloma, Sol, Piedi, Aldo, José Luis, y bueno, está Mari Carmen, un chico del ayuntamiento, y Bea. El caso es que estamos allí grabando y de repente se va a escuchar a Paloma Navarrete, como está dando una serie de explicaciones de lo que está presintiendo. No olvidemos que Paloma tiene características mediúmnicas. Y bueno, pues en ese momento estábamos todos de pie. Aldo, que nos estará mirando, lo puede confirmar y corroborar. No se movían ni un pelito. Y en un momento dado, cuando Paloma está diciendo la explicación, yo digo, ajá. Cuando yo digo ese ajá, es cuando se escucha lo que nosotros definimos posteriormente en la investigación, en el análisis, el proceso de una ejecución en toda regla. ¿Un disparo? Un disparo, pero un disparo a quemarropa. Los expertos que han analizado esta grabación detectan incluso hasta el chispazo del fulminante. ¿Qué me dices? Claro, estoy seguro que todos los que hayan podido disparar un arma en un sótano cerrado o en una cavidad cerrada sabrán a qué me refiero. Es el fulminante, el chispar, lo que antiguamente se llamaba el chispar, el fulminante que pega y que detona la bala, ¿no? Es una ejecución en toda regla. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Vamos. Es que yo no sé si hay solo una persona o son dos. Hay varios. Que se están mezclando. Hay varios. Porque yo he ido recibiendo respuestas mentales. Ajá. Por ejemplo, cuando habéis preguntado ¿por qué te han matado? Ajá. Por ejemplo, cuando habéis preguntado Ajá. Por ejemplo, cuando habéis preguntado Ajá. Por ejemplo, cuando habéis preguntado ¿por qué te han matado? Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Pedro Amorós hablando de esas extrañas cosas que ocurren. Se escucha claramente, es un disparo. Es un disparo total. Como una respuesta a lo que estaba ahí preguntando Paloma Navarrete. Efectivamente. O sea, y además estamos en la cárcel, en la celda. Vamos a ver, Miguel, allí yo no quiero decir ni una cosa ni otra porque no lo sé, pero ahí ha habido ejecuciones y las ha habido. Hubo un garrote vil, hasta hacía poquito, ¿no? Yeah. ¿Y cómo se puede explicar eso, Pedro? Que se meta en una conversación de aquí y ahora un sonido del pasado ahí, y que se marque tan claramente. Mira, yo no lo sé. Yo esa misma pregunta me la hice cuando tuve la oportunidad de grabar, y tú lo has oído, y la hemos pasado en el programa hace ya mucho tiempo, un picado de un avión en Belchite, cuando remonta el vuelo y suelta una bomba. No lo sé, esto lo he grabado yo. O sea, no puedo hablar de las psicofonías que a lo mejor han grabado otros colegas, ni cómo lo han hecho. Pero podríamos hablar de un salto dimensional en el tiempo. Podríamos hablar de una ruptura espaciotemporal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si los científicos y los físicos teóricos ya hablan desde el punto de vista de la física cuántica y la física de supercuerdas, de la dimensionalidad de todo esto, de que hablan de 12 dimensiones. Stephen Hawking, recientemente fallecido, también nos dejaba un poco ese sabor diciendo, pues pueden existir dimensiones. ¿Por qué no? Luego en la mesa redonda trataremos de sacar más conclusiones. Ahora lleváis aparatos que se ve el sonido. Antes había que ponías una cinta, había que reescucharla, estabas ahí un montón de tiempo, analizarla, y a veces se escapaban muchas voces, ¿no? Pero ahora con esos programas que tenemos de sonido, de repente se ve cuando hay una onda, claro, y ahí hay una inclusión, ¿no? Por supuesto. Nosotros llamamos espectrograma. El espectrograma, yo muchas veces analizando, hago pruebas, pericias judiciales dentro de lo que es la fonografía, para determinar tipo de voces, para comparar a ver si es una persona la que ha hablado ante un tribunal. Es habitual, ¿no? Bien, se utiliza un programa
espectrográfico donde se detectan las as, es, is, es decir, las vocales, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que demostrar que tu voz es tu voz, voy a coger parámetros de tu voz grabada y los voy a comparar con la prueba dubitada, ¿no? En este caso, entonces se comparan las vocales y demás y se ve el espectrograma. Fonográficamente se ve como tu A es distinta de mi A, y así es como se identifican las voces. Yeah. En psicofonía, cuando nosotros utilizamos aparatos, vemos el espectro, cómo entra. Vemos esa alza de la gráfica cuando una psicofonía ha roto los umbrales de la voz humana. Y es cuando entonces decimos que se trata de una psicofonía. Vale, tercera que vamos a escuchar. Bueno, esta yo le guardo con mucho cariño porque un querido amigo que ya falleció hace muchísimo tiempo, hace bastante tiempo, que era Luis Jiménez Maruenda. Y bueno, pues antes de morir teníamos muchísima relación, y al igual que con Fernando, con el doctor Jiménez del Oso, sí. Y bueno, pues incluso con el propio Sinesio, pues hicimos una especie de pacto. Esto está feo decirlo, pero de esto... El que antes se fuera a contar algo, ¿verdad? Efectivamente, tú lo has dicho, no he sido yo. El que antes se fuera... El que antes se fuera, algo tenía que contar. Del más allá dijera algún mensaje. Efectivamente. Y tanto de Fernando como de Sinesio, como de Luis, hemos tenido algunos datos, ¿no? Y estamos trabajando muchas veces los colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas para averiguar algunos datos y para filtrar, porque, por ejemplo, Antonio Pérez, yo recuerdo un día que estábamos 16 colegas de la SEIP en mi estudio, y llega Antonio Pérez, yo explicándoles una psicofonía, y dice, no, eso no dice eso, dice aquello. Y todos nos quedamos con cara de póker, y efectivamente decía aquello. No es que Antonio tuviera mejor oído, que, bueno, sí que tiene buen oído, pero el caso es que planteó una duda. Nosotros analizamos y decidimos que sí, con lo cual pues, está vivo el fenómeno, ¿no? Sí. En este caso, analizamos todo este contenido. Con Luis Jiménez Maruenda nos pasó una cosa alucinante. ¿Había fallecido ya o estaba vivo? Él había fallecido. Había fallecido. Y una de las preguntas era, ¿dónde estás, Luis? ¿No? Tenemos un cuestionario de preguntas. ¿Dónde está Luis? ¿Está aquí con nosotros, Luis? Estamos José Requena, Antonio García, Bea, me parece que Paco Azorín y Elvira, y no sé, no recuerdo si estaba Pedro Fernández, no lo sé. Pero el caso es que preguntamos aquello. ¿Y qué contesta? La voz, a través del sistema Transradiocomunicación, dice lo siguiente. ¿Está contigo? Un pequeño espacio, sí. Otro pequeño espacio, otra vez. Es alucinante y de verdad prestarle atención porque es muy bonita ver cómo entra esta voz. Está contigo. Sí. ¿Sí? Otra vez. Vamos a escucharla. Esto es una llamada para Luis Jiménez Maruenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Está conmigo? Sí. ¿Está conmigo? Sí. ¿Está conmigo? Sí. Clarísima la voz. Esta es alucinante. Una voz femenina y parece que hay como dos voces, otra voz. Hay dos voces, se llaman voces interrelacionadas. La primera de ellas es femenina, efectivamente. Luego aparece una masculina. Y aquí vamos a poner la pericia de todo nuestro público y todos nuestros oyentes que están ahí detrás, ¿no? ¿Está contigo? Sí, otra vez. Bueno, pues el último otra vez se escucha, es una voz de hombre, pero hay dos voces solapadas y ambas dicen otra vez. Son dos voces, una que va por una frecuencia más baja y la otra más alta. Normalmente la oímos... Vamos a volver a escuchar, ¿te parece? ¿Vale? Sí. A poner oído. Esto es una llamada para Luis Jiménez Maruenda. ¿Estás aquí conmigo? ¿Está conmigo? Sí. ¿Está conmigo? Sí.
curioso. ¿Esto es transcomunicación hecho? Transradiocomunicación. Transradiocomunicación. Se utiliza una portadora hertziana en la que se elimina la antena, el sintonizador, y bueno, pues ahí dejamos que aquello se oiga dentro de lo que es un espacio controlado, ¿no? Vale. La última que tenemos hoy. Hoy tenemos una, para cerrar, alucinante. Es una voz paranormal, no es psicofonía. No es psicofonía. Estábamos en un colegio de disminuidos psíquicos de Agos, ya no existe, lo tiraron al suelo, era un sitio enorme, y allí, bueno, tuvimos muchas experiencias. Entre ellas grabamos algunas psicofonías, y fue precisamente cuando se fundó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en el año 1995, y cuando fuimos un equipo destacado allí, y controlado éramos 7 u 8 personas, y en un momento dado, pues José Requena, Manuel Capella, Antonio García, Bea, Alicia, bueno, y otros compañeros, en un momento dado, claro, estábamos allí grabando, yo terminaba mis grabaciones, estamos hablando del año 95, por supuesto, en cassette, y en un momento dado aparece una voz muy rara en la cola de grabación. ¿Qué es la cola de grabación? Cuando los investigadores grabamos un par de minutos, ¿vale? Esos par de minutos se termina y el momento en el que tú dices, bueno, hemos terminado, señoras y señores, se acabó, nos vamos. La gente empieza a cerrar, pulsan el stop. Bien, desde que se termina hasta que se pulsa el stop, es la cola de grabación. Muchas veces las psicofonías se quedan, como bien sabréis, en esa cola de grabación. Sí, breve, porque tenemos que entrar en la mesa redonda enseguida. Pues de forma impactante aparece una voz que se sale de los parámetros de la psicofonía. Es una voz paranormal en toda regla. ¿Y dice? Y con un acento como de disminuido psíquico que estaba en... O sea, lo vais a oír. Es un acento muy raro. Aparece una voz que dice, prefiero quedar con los grados del sitio. Y los grados era, como le llamaban antiguamente a los profesores. A los maestros. A los maestros. Le llamaban grados. Grados. Increíble. Vamos a escucharlo. Luego se puede pegar un pisco a la vista. Pues vamos a tomar Me quiero algo. quedar con los grados del sitio. Pero bueno, Me quiero quedar con los grados del sitio. Me quiero quedar con los grados del sitio. Me quiero quedar con los grados del sitio. Y dices que a los maestros le llamaba grados. Grados. ¿Lo habéis escuchado, no? Bueno, déjame que te despida. No te despido porque te vas a quedar para la mesa redonda, pero ponemos una musiquita para decirte hasta dentro un poquito. Pedro, gracias por ese trabajo, gracias por esas voces. Un placer. Ahora te quedas en la mesa redonda. Os pido un aplauso para él. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues a través de Facebook, por ejemplo. Déjame entrar en mi programa que hago de tele a través de YouTube. Déjame entrar. ¿Sí? Déjame entrar o en Facebook, yo qué sé. Con esos nombres luego te extrañas que pasen cosas raras. Gracias, Pedro. Te quedas aquí un ratito para esa mesa redonda que vamos a hacer. Ha sido un placer. Seguimos, programa especial del Espacio en Blanco. Última parte, último tramo, con casi todos los invitados que han estado en una mesa redonda que queremos contar cosas acerca del más allá. En realidad solo hay dos edades, la juventud o muerte. Para muchos es un maestro de la poesía. Pere Gin Ferrer nos presenta Las llamas. Preparación para La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Los domingos a las 3 de la tarde es hora de Radio Nacional de España. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Hola, soy Rajir Shrestha. Estamos aquí en Kathmandu, en Pashupatinath, donde hay crematorio. Desde aquí, un saludo para los oyentes del programa Espacio en Blanco.
Katmandú, alguno de los lugares desde donde se escucha el espacio en blanco en este mundo nuestro. Vamos a reunir a parte de los participantes de este congreso para dar a luz algunas preguntas sobre el tema, este tema del más allá, pero antes una introducción y entramos tratando de sacar conclusiones. Nuestro siguiente tiempo nos servirá para, con ayuda de nuestros invitados, arrojar algunos datos sobre el mundo del más allá. Esa duda que todos tenemos acerca de la vida después de esta. Morgan Freeman y sus invitados nos dan algunos datos en este fragmento que os ofrecemos. Entonces noté una luz. Eran millones y millones de fragmentos de luz. Eran de diferentes colores y estaban bailando y girando, pero como si todos fueran una sola mente y era infinita. ¿Y qué pensaste? ¿Pensabas o solo experimentabas este sentimiento? Bueno, yo sabía muy bien que ya no estaba en Kansas. Sabía perfectamente que había dejado mi cuerpo. Y al acercarme a esa masa de luz, fue como un hogar familiar. Y fue una relación mucho más profunda que cualquiera que haya tenido aquí. Y luego llegué a cierto punto donde esos millones de fragmentos de luz hablaron. Y dijeron, no es tu momento. Debes regresar, tienes un propósito. Yo estaba observando mi cuerpo y estaba fascinado. Porque sabía que era mi cuerpo y volvería a él. Luces, voces, presencias. Quizás la prueba de que el más allá existe. Dejemos que sean nuestros invitados quienes nos den respuestas. Saludar a los dos nuevos que se unen a nuestra mesa. Aldo Linares. Buenas noches, Aldo. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar con tanta gente, de estar contigo, hermanito, y con estos grandes amigos aquí en la mesa. Javier Herries, buenas noches, Javier. Buenas noches. A ti se te escucha. Empezamos contigo, Aldo. Tú que tienes ese don especial, todo esto es una prueba de que ese más allá existe, esas voces que ha contado, esas presencias que tú de repente sientes o percibes en algunos lugares. Algo hay. Y estamos en eso, estamos intentando averiguar qué es lo que hay en todo esto, pero si me preguntas si hay algo más allá, estoy seguro que sí. Sí. Vale, otra pregunta que te teníamos que hacer y luego entramos ya en un debate en la mesa redonda. Hemos estado juntos en Egipto, también con Javier. Javier pasó ahí otra aventura que esta no vamos a contarla. Estábamos en el sarcófago dentro de la gran pirámide que habían cerrado solamente para nosotros. ¿Qué estabas viendo cuando yo estaba ahí de pie? Tú estabas en el otro lado de la Cámara del Rey, me mirabas y no sé qué me decías. ¿Qué estabas viendo allí en la Cámara del Rey? Pues esa otra realidad. Estuvimos un grupo de gente, fue fantástico, nos quedamos solos en la Gran Pirámide. Cuando digo solos, es realmente solos. Éramos un grupo pequeño de gente, no había nadie más, en la explanada ya no había nadie tampoco. Y en un momento nos pusimos a hacer una meditación. El sonido giraba alrededor de la cámara y en un momento te miro y yo no estaba concentrado como cuando estoy concentrado en plan estado alterado de conciencia, como queramos llamarle, pero te veo y veo un hombre negro a tu lado con una especie como de cosa blanca que le cruzaba el cuello, como un manto o algo así, que te estaba poniendo la mano derecha sobre el hombro. A tu lado estaba nuestra compañera Noelia, que estaba justamente con un mantra. Sí. Y el hombre te miraba, me miró, y cuando le miré a él, levantó un poco la cabeza, agachó nuevamente la cabeza y me hizo que agachase la cabeza para mirar dentro del sarcófago.
¿Y eso no era imaginación? ¿Estabas viendo a ese ser? ¿Era bueno? ¿Era...? Te aseguro que no era imaginación, porque estaba pendiente de un compañero nuestro que estaba dentro del sarcófago y que estaba atravesando una situación tremenda, un estado alterado total, y que me llamó mucho la atención. Y este hombre, la manera que tenía de mirar, te aseguro que no es ni alucinación ni nada. Hay miradas que cuando te encuentras con ese tipo de mirada son tan potentes que te despiertan por completo. ¿Era un monje? ¿Era un guerrero? ¿Un templario? Yo creo que era un guerrero. Sí, sí. ¿Un templario o algo? No. Bueno, tendremos que volver. Era un hombre negro, llevaba una especie como de cosa blanca que le cruzaba el pecho, una especie como de falda blanca o algo así parecido, muy flaco, muy fibroso, pero era un guerrero. Vale, de Egipto a Egipto. Javier, tú eres un especialista en Egipto, has escrito un libro sobre magia, rituales, vida en Egipto. Quizás sea el pueblo que más nivel alcanzó con eso de la creencia en el más allá, ¿no? Digamos que gastó muchos recursos en saber que había más allá y que evidentemente pues dejaron muchos testimonios y una gran cantidad de textos en torno a ese más allá. De todas maneras hay que decir que es un pueblo que estaba absolutamente convencido de que la vida era mejor, es decir, que no eran personas obsesionadas con la muerte, ni mucho menos, les gustaba la vida, les encantaba la vida. Vivían bien, además, tenían muchos placeres, ¿verdad? Lujos. Sí, claro, sobre todo los más acomodados, ¿no? Pero vamos, no vivían mal para ese ecosistema en el que estaban en ese momento. Lo que sí está claro es que, aparte de esa preocupación por vivir bien, pues tenían una preocupación tremenda por qué había en el otro lado y se tomaban aquello pues, muy en serio, ¿no? Y todos los testimonios que han dejado absolutamente, pues nos hacen pensar eso, que a lo mejor pensaban demasiado en la muerte, pero no, para ellos yo creo que era algo natural, es decir, la existencia de los dos mundos, de lo que se ve y de lo que no se ve, para ellos yo creo que era parte de la observación natural, ¿no? El sol aparece y lo ves, pero luego se esconde y sigue ahí, aunque no lo veas. Ya, quizás sea el pueblo que más pruebas ha dejado escritas o de todo tipo de formas de ese pervivencia en el más allá. Libros de hechizos para saber qué hacer, ¿no? Ante todos los tipos de vicisitudes que te puedes encontrar, con la gran cantidad de entidades y seres de todo tipo, genios, divinidades, que supuestamente hay en el Duat, ¿no? En ese más allá, edificios completos dedicados a ese tema. Christian Jack, ese famoso arqueólogo, decía que las tumbas en realidad no eran cosas para contener despojos, sino que eran máquinas de resurrección, y todo estaba concebido en ese sentido. Todo era aplicar esa energía o esa fuerza vital que era Heka, que era la magia, justamente para proyectar al difunto hacia ese otro lado. ¿Cuándo se pierde Jesús o Josep esa creencia en el más allá que tenían tan clara esos pueblos? ¿Cuándo la perdemos como civilización? Yo no creo, que no creo que se haya perdido en modo alguno. Lo único que ha pasado es que han evolucionado. Pero en efecto, como dice Javier, esas máquinas de resurrección tenían el propósito de convertir el alma del faraón en una estrella del firmamento. Lo curioso, lo llamativo, es que esa misma creencia la encontramos en pueblos que no tenían una transmisión cultural entre ellos. De manera que, como nuestros antepasados llegaron a deducir del mismo modo que esa conexión con el cosmos, esa íntima conexión de nuestro espíritu con el cosmos, eran los espíritus de los fallecidos, esas estrellas que nos alumbraban, que además tenían que estar en concordancia con sus dioses, como si nuestros orígenes ancestrales no estuvieran en la Tierra, sino que vinieran del firmamento. En el fondo no deja de ser una alegoría de algo que hoy la ciencia está corroborando, y es que la vida se generó en el espacio y llegó hasta la Tierra, pero a la vez nos suma en una esperanza que después han evolucionado en las grandes culturas monoteístas, que hay un más allá, que hay un paraíso y hay un infierno. Hay un lado bueno y un lado malo de la experiencia espiritual, y en el fondo no es que la hayamos perdido. Hoy día la ciencia y la tecnología han apagado ese sentimiento de espiritualidad. Mejor dicho, lo han reconvertido, porque curiosamente hemos perdido la fe en un Dios o la fe más de la religiosidad cotidiana, pero la hemos reconvertido en muchos falsos mitos, en muchas falsas historias, incluso en falsas historias científicas que nos placen interiormente para hacer la vida más feliz. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Te hago la pregunta de nuevo, Jesús, a ti. ¿Cuándo hemos perdido o a alguien le ha interesado que perdamos la espiritualidad? Que perdamos ese sentimiento que estaba muy claro en las anteriores civilizaciones. Fíjate, esto hace unos siglos, esta tertulia no tendría demasiado sentido preguntar si existe un más allá o si existe una concepción mágica del universo, porque te dirían que sí, todos. Otros lo entenderían de una forma o de otra, pero había como un consentimiento global y unánime de que había un más allá, de que esos dioses estaban ahí y de que te podías poner en contacto con ellos. Es a partir del siglo XVIII, se sabe, es el XVIII, ese siglo de la razón, ese siglo de las luces, donde ya se empieza a cuestionar este tipo de creencias. ¿Pero por qué? Porque pasamos al otro extremo, empieza a ser un mundo más racional, lo cual está bien, se empieza a industrializar, nos empezamos a preguntar muchísimas cuestiones, pero vamos dejando de lado ese pensamiento mágico, esa concepción que teníamos de la vida y de la muerte como algo que formaba parte de una transición de la vida. O sea, se sabía perfectamente que el que moría iba hacia el otro lado. Pero lo sabemos no por nuestra concepción judeocristiana, sino que todas las culturas, todas las religiones son unánimes a la hora de afirmar que se podía uno poner en contacto con el más allá. O sea, que es que no se cuestionaba que hubiera un más allá. Yeah. Es que había métodos, había un proceso para ponerte en contacto con el más allá. Lo que variaba eran los nombres, era la identidad de esos dioses, era cómo interactuaban en nuestra vida cotidiana, cómo había que hacer los ritos para acercarte a ellos o alejarte de ellos. Pero que existía un más allá, no había ninguna duda. Vale, 3 minutos nos quedan. Antonio, tú te has comunicado con ese más allá, has tenido pruebas que te han dado de las experiencias que has vivido, que has dicho esto es impepinable. Yo llevo toda mi vida conviviendo con ellas, entonces lo que pasa es que si decimos pruebas realmente estamos dándole demasiado quizá valor, pero sí evidencias, y lo que hay que tener muy claro, y para todos estos escépticos, es que en el país en el que vivimos un cúmulo de evidencias puede llevar a una persona a la cárcel. Sin embargo, si lo extrapolamos a nuestro mundo, por muchas evidencias que tengas, te dicen pruebas, yeah. Pues a lo mejor esas pruebas no son tan fáciles de conseguir, pero claro, tanta evidencia. ¿La evidencia más clara que tú has tenido? Pues desde que algo que yo no veo me golpea. ¿Dónde y cuándo? Me pega en la cara y me tira de espaldas y mis compañeros se echan a correr asustados porque han oído el golpe, me han visto volar hacia atrás y no había nadie detrás de mí. A grabar como grabamos en el Palacio de Guevara, como una silueta, como una neblina atraviesa una puerta, cuando momentos antes nuestras compañeras, Pedro estaba allí también, veían que había un ser que iba detrás de mí andando por el comedor de la casa a través de la... Sí, eso pasó en el Palacio de Guevara. Te quiero decir que evidencias muchas. Aldo, el último minuto para ti. ¿Qué evidencia has tenido de que ese más allá es realmente algo que está ahí presente con esa especial visión que tú tienes? Pues antes que nada, rápidamente te digo que no es un don, ¿vale? Es un estado psicobiológico, no es un don. ¿Que tenemos todos? Todos. Vale. En algunos se despierta más que en otros, pero... Tú lo sabes aprovechar muy bien. He tenido grandes pistas respecto a las experiencias que tengo por las investigaciones y por mi propia vida. Quizás la más potente que he tenido es justamente la despedida de mi madre, cuando pues tras incinerarla, al volver a casa, ver un programa de humor de la tele peruana, que es lo más descerebrado que hay, me fui a dormir, estaba apagando todas las luces de casa y de repente la luz de su habitación se encendió, de su lámpara. Entré, estuve un rato sentado en su cama, me fui a mi habitación y cuando entré a la mía, olía su perfume tremendamente. Salí y no olía, entré, olía. Salí, no olía, y a la tercera vez que entré, olía demasiado. Me fui a dormir, dormí 14 horas. ¿Sabes qué ocurrió? No. Me despierto al día siguiente y sobre mi camiseta tenía un pendiente suyo. Un pendiente pequeñito, de color azul, que lo tengo aquí, lo tengo en Madrid, y que me llamó mucho la atención porque estaba en un cofre. Yo no abrí ese cofre porque no sabía. Te doy las gracias porque hayas estado aquí con nosotros, por las aventuras que hemos vivido y por seguir divulgando esas experiencias de Egipto, ese conocimiento todavía en nuestros días. Gracias a ti y gracias a todos. ¿Forma de contacto contigo? Me pueden encontrar fácilmente en redes sociales. En redes sociales, sobre todo en Facebook. No tengo tiempo para más redes, entonces ahí es fácil encontrarme. Sencillamente buscan Javier Arries. Tengo una página web también donde voy dejando artículos y cosas de diferentes temas, que es arries.es. Perfecto. Aldo, rápido, forma de contacto contigo. Pues en grupoepta.com, en el Facebook del Grupo EPTA y en el Facebook Aldo Linares D. que es de Díaz
pero D. Ahí. Gracias. Antonio, ¿forma de contacto contigo? Congreso Más Allá, tanto en Facebook como en web, o Antonio Pérez, tanto en Facebook como en redes sociales normales. A los demás ya nos pregunto. Gracias, Jesús. Gracias, Josep. Ha sido un Gracias, placer, Pedro. como siempre. Gracias.